James, ¿cómo recuerdas el octubre del 98, cuando Iquitos se incendió? Bueno, como un día realmente para mí normal, ¿no? En un primer momento, porque a las 7 de la mañana yo salía en el Radio Arpegio y nos comunicaban, ya desde el día de ayer, desde luego, que se había conformado un frente patriótico, prácticamente Para la paz y el desarrollo. Claro, un frente para el paz y el desarrollo, para contrarrestar realmente al Frente Patriótico, y que habían convocado a una movilización apoyando la firma del Tratado de Paz de Itamaraty. Muy bien, ese tiempo estaba de prefecto Marciano Riboyarse, y luego como jefe de imagen del CETAR estaba Pepe Sibina, ¿correcto? Claro. Te anticipo estos personajes porque van a ser realmente puntuales en mis recuerdos, ¿no? Y obviamente ese día, por gracia de Dios, digo yo ahora, y dije después también, yo no alentaba, no llamaba a la movilización como en otras oportunidades. Ese día yo estaba en contra de la movilización de ese Frente de Paz y Desarrollo, porque iban a hacer firmar el Tratado de Paz en Itamaraty. Entonces yo estaba en contra, incluso yo le decía a los que iban a marchar que tendrían muchísimo cuidado porque en el Frente Patriótico de Loreto, que se estaba reuniendo en la Casa del Maestro, iban a salir con tomates, con frutas podridas, con huevos podridos, que les iban a acechar realmente las calles de la ciudad. Y así fue pasando las horas, si se quiere. A eso más o menos de las 9 de la mañana, yo le entrevisté a Antonio Donadío Lagrote. Presidente del Frente Patriótico. Presidente del Frente Patriótico de Loreto. Y me decía, sigue adelante nomás, me decía, yo te voy a seguir monitoreando desde la Casa del Maestro, yo voy a concentrarme ahí con toda la directiva, vamos a tener una sesión para tomar las medidas correspondientes. Bueno, y nosotros seguíamos en la radio, y en la plaza ya se había levantado un estrado, estaba para el meeting, pues que iba a ser la meeting y después la movilización, pues, por el Paz de Desarrollo. Y Leguía era uno del que estaba ahí también. Walter Leguía, él estaba ahí, y creo que otros periodistas más que estaban ahí, ¿no? En el estrado, una bandera grande se había levantado ahí, casi en la vereda de snack ahí de Juguería 28, ¿no? Ahí era el estrado. Ese tiempo todavía estaba con nosotros Vázquez Reinal, que formaba parte de la directiva, Miguel Berreter, claro que sí. Y bueno, y seguíamos dando a conocer los puntos de vista, que por qué no debieran salir a la calle, que lo que otra vez estaba a favor de la concentración de la movilización. Ese día, por suerte, yo estaba en contra de la movilización, porque eso no podía ser, decíamos, ¿no? Bueno, y entonces a eso de las 11 de la mañana, ahora sí 10:30, no me acuerdo bien el horario, comienza una trifulca, pero yo me había comprometido con Antonio Donadío a continuar, si es posible, todo el día, ¿no? Y nos reemplazábamos. Eso es lo que llamabas una transmisión extraordinaria. Extraordinaria, todo el día prácticamente. Siempre cuando había estas cosas se hacía eso, ¿no? Bueno, y resulta que comienza un movimiento que se está huyendo en una camioneta, el general Villacorta, Villanueva, el general Villanueva, exactamente. Y creo que Tomás... el ministro de la presidencia de esa época, Tomás González. Habían venido, estaban queriendo salirse de acá, escapándose, decía, ¿no? Y yo realmente eso lo recibía de la información que me da Carlos Martín. Carlos Martín era el reportero en la calle, ¿no? Y él los estaba transmitiendo, el otro. Y comenzó a hacer primero una especie de trifulca y todo lo demás, pero se fue, creo que le mataron a una persona. En la Cáceres con Morro. Claro. Aunque creo que fueron 2 o 3 los atropellados, ¿no? Pero lo cierto es que fue así. 5 los muertos. Sí, total, ¿no? Pero uno le mataron por eso durante el incendio. Uno murió en Punchana, incluso. Aquí, frente al municipio. Ahí en la avenida 28 de julio. Y el otro le mataron aquí frente a la SUNAT. Pero tú seguías en la cabina dando a conocer. Yo seguía en la cabina, por momentos salía, pues dejaba a veces a otra persona narrando,
comentando, yo me iba a mirar, tenía que mirar lo que estaba ocurriendo. Y había una trifulca en la plaza, pues, ¿no? ¿Qué es lo que sucedía? A eso más o menos, no sé si habrá sido a la 1 o 2 de la tarde, no me acuerdo bien realmente, o un poquito más tarde, aparece en la... Porque no había gente, no había concentración, la gente no había concurrido realmente no tenía convocatoria esa marcha. No habían concurrido al meeting, no habían concurrido a la Plaza 28. Y eso no me acuerdo la hora, si 2 o 3 de la tarde, aparece Pepe Sivina corriendo. Oye, me dice, ya, alégrate. ¿Por qué? Le digo, yo estaba, porque decían, Pepe Sivina bien, no se ha suspendido la movilización. Aquí traigo el comunicado de la prefectura, firmado por Marciano Rodrigo Vallarta, suspendiendo la movilización. Luego, de conocerse eso, como me estaban oyendo, me estaban motivando en la casa de maestro, de ahí salen todos los que estaban en el lugar concentrados, el Frente Patriótico, toda su directiva, estudiantes universitarios, maestros y todo, salen a la Plaza 28. Yo tengo unas fotos ahí cuando les toco, tú debes tener también una foto donde están reunidos frente a la Plaza 28. Están todos Barletti, toda la gente están ahí. Y comienzan a sacar la bandera, cantan el himno nacional, todo eso lo estábamos transmitiendo. Yo no sé si es a las 4 o 5 también, pero el hecho que seguía la revolución en la plaza, todo el griterío. Pero Carlos Martí dice que un grupo de estudiantes con parte de la población se dirigen al hotel, ¿cómo se llama ese hotel? Hotel de la Plaza 28, de la esquina. Hoy es el Royal Inn. El Royal Inn, pero antes tenía otro nombre, creo. Sí, tenía otro nombre. Bueno, lo cierto es que ahí en el hotel estaban estacionados carros de la policía. Entonces los estudiantes universitarios le voltean al carro y le incendian al carro. ¿Ese es el primer incendio? Ese es el primer momento. Pues de ahí ya comienza todo ya. Pero daría la impresión que habría alguien que dirigía realmente las cosas, ¿no? Porque de ahí se pasan ya era a las 6 de la tarde, más o menos 6:30, se pasan a la SUNAT. También, ahí donde le matan a uno de ellos. Ahí le matan. Luego pasan en la Putumayo. Luego pasan la Contraloría. Ajá, claro. Luego pasan a la Contraloría, pero ahí le queman a esa karaoke también de un japonés. Utopía. De ahí se pasan al Canal 7. Le queman al Canal 7. El Canal 7. Y por último, se dice que habían 2 piquetes, dicen, ¿no? Eso es lo que me contaron. Uno que viene a Punchana a buscar a la Delisa Mansur, que era candidata. Además, vecino. Claro, candidata, claro que sea la alcaldía de Maynas. Y dicho pues la señora se quedó con un trauma que le quedó. Nunca superó porque incluso su casa le incendiaron, ¿te acuerdas, no? Sí. Entonces, incendiaron el municipio. El municipio incendiaron su casa también, claro, sí. De ella, ¿no? Y de ahí ya parece que hay otro piquete que dice que llegaron al Poder Judicial, pero había gente que llevaba galones de gasolina. Que nadie sabe quién les daba. Nadie sabe quién les daba ni quiénes eran realmente, al final de cuentas, porque los que estaban en la trifulca eran conocidos nuestros, ¿no? Eran muy conocidos todos. Claro, Iván Regifo, sí, toda esa gente, ¿no? Hay universitarios especialmente, ¿no? Que estaban ahí, pero todos eran muchachos conocidos, pues gente conocida y todo lo demás. Salvo una trifulca y llegó. ¿Y a esa hora tú seguías transmitiendo? Yo seguía transmitiendo hasta que hay un momento determinado, a eso de las 7:30, debe haber así 7, 8 de la noche. Don Natío ya no estaba ahí, donde ella había regresado a su casa. Barletti tampoco no estaba ahí, había regresado a su casa. Entonces llega alguien a eso de las 7:30 más o menos, cuando estaban incendiando ahí el Poder Judicial. Y dice, ¿sabe qué? Salgan de aquí, dice un señor, ¿no? Cuidado que está viniendo gente para agarrarles a ustedes, dice, ¿no? Entonces, Andrés Ferreira, no sé quién más estaba ahí, dice, ¿sabe que hay que cerrar la transmisión? Y era peligroso, parece que era un amigo del servicio de inteligencia, algo así, ¿no? Ya. Que se va porque éramos amigos y se va y nos avisa que iba a haber ese tipo de cosas, ¿no? Entonces no salimos de la radio. Para evitar ¿Sabía qué cosa? Si esto era un desenfreno. Descontrolado, ¿no? Ya totalmente, era un desenfreno total, ¿no? Entonces yo me salí
con Andrés, yo tenía mi Volkswagen todavía, y nos salimos por nos fuimos a la periferia de la ciudad, pero un poco para esquivar un poco lo que podía suceder, ¿no? Pero de ahí seguíamos nosotros monitoreando, veníamos ahí, pero ya no estábamos, habíamos cerrado la transmisión de la radio, ¿no? Pero las cosas seguían ocurriendo. Había alguien que decía, vamos a tal parte. Que comandaba más o menos. Que comandaba, pero era una gente un poco medio extraña. Bueno, y eso pasó ya la cosa hasta la medianoche, había incertidumbre, que van a quemar en tal parte, pero quedó todo mayormente ya centrado en el... Pero Iquitos solía humo, ¿no? Todo, sí, desde Punchán hasta el Palacio de Justicia, porque era casi... Ahora, es importante este punto, James, ¿en qué sentido? Cuando se inicia la contramarcha, digamos, una vez que Pepe Sivina te dice, ya no hay movilización, como el que los dirigentes del Frente Patriótico logramos nuestro objetivo y se termina esto, pero ya la gente estaba en la plaza buscando qué hacer. Claro, lo que pasa que en ese qué hacer es donde le atropellan a esos chicos, aprovechan los que estaban arriba, me decían que era Villanueva, Tomás y no sé qué otro más, que estaban ahí, que querían salir violentamente y para esquivar a la multitud. Les culpaban de esas muertes. Porque al huir ellos, al darle la curva de la Plaza 28, ahí donde le cogen pues a estas personas, ¿no? Y ahí mueren. Eso iba a traer cola. ¿Por qué razón? Porque al día siguiente, y ahí sí, esto es un tema que casi nunca lo he contado, ¿no? A ver. Al día siguiente, más o menos a eso de las 7, 8 de la mañana estábamos nosotros acá, otra vez ya había regresado a mi casa, porque había desesperación en mi casa también. Entonces yo regreso y trato de buscar al ingeniero Donadío y le pregunto, le digo, ingeniero, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Dónde está? Mira, la verdad, me dice, yo estaba de mi casa, yo había venido a descansar ya después de todo ese trajín del día. Le encuentra a Barletta y su bicicleta. Y me dice, ¿qué ha pasado? Me dice, yo venía a mi casa también. Bueno, pues eso era la pregunta que nos hacíamos, ¿no? Bueno, pero lo cierto ya que los muertos estaban ya en ataúdes y todo lo demás. Entonces, yo venía y habían llegado ya, y iban a llegar, creo ya habían llegado congresistas. Había venido la Townsend, la gorda, Merino. Yo no sé si vino Pope Olivera, pero eran como 4 que vinieron acá. Pero antes de encontrarnos con nosotros, porque se fueron a la radio después, porque estamos narrando, le llamamos en la radio al monseñor Gabino Peral de la Torre. ¿A Gabino Peral? A Gabino Peral de la Torre, creo que él fue, pues Julián García Centeno. No sé, uno de los dos fue, pero creo que fue Julián García Centeno, ¿no? Claro, entonces le llamamos a él porque él tenía pues una presencia casi papal, ¿no? Así se parecía mucho a ese papa de esa época, ¿no? Entonces le dijimos que intermediaria realmente con lo que había sucedido, que buscara la paz, la tranquilidad, porque era una cosa terrible. No paraba tuviera la fermentación. Y las seguían yendo a varios lugares. Se movían por todas partes. Entonces me acuerdo cuando estoy viniendo, ellos me sentían como si yo fuera el líder de esta movilización, de las cosas. Entonces cuando estoy viniendo ya por la calle García Sanz con destino al Casa del Maíz, donde se velaban los muertos, entonces un grupo de gente, pero parece que estaba enervada, se olía violencia, violento. Eran como 80, 100 personas ahí, gritaban, me hicieron parar en la moto. Vamos, me dice, vamos a la villa militar, vamos a acabar con estos tipos de una vez, vamos a la villa de la FAP, vamos a la villa de esto, vamos a la villa de la Marina. Su madre, era una cosa terrible, una responsabilidad que yo tenía que hacer. Yo le digo, no, le digo, hay que esperar todavía un poquito, le digo, no, vamos primero a la casa del maestro, vamos a dialogar, que esto y el otro. No, decía, me parece que estaban con trago, me parece, ya, un poco, ¿no? Y aparte de eso, había mucha violencia, se sentía la violencia en ellos, ¿no? Estaban dispuestos a matar. Yo nunca les he conocido a esa gente, ¿no? Y nunca hubieras, digamos, imaginado
en lo que iba a desembocar ese No, día. no, se descontroló completamente. Ahora, la participación tuya en ese acto, muchos han dicho que incentivabas, decías a la gente, pero ¿cuál crees tú, desde tu punto de vista, ha sido tu participación en esos actos? Ese día, por te digo, por gracia de Dios, yo estaba en contra de la movilización. Porque toda la vida yo movilizaba a la gente, yo convocaba a la gente. Pero ese día no lo hago. Y eso me ha servido para qué. Todo ha jugado a mi favor también. Como decía en algún momento Walter Boria, una conversación muy interna que tuvimos. Y me dijo, tú te has salvado 3 veces de la cárcel. Me dice, pues esa última vez que te salvaste, te ibas a ir derechito a la cárcel. No me fui pues por una razón muy sencilla, ¿no? Pues ese día había grabación incluso que habían grabado algunas personas de ese día. Y resulta que cuando se presenta una denuncia en el Congreso Villanueva, claro, al Congreso salimos en periódicos, nos acusaban. En el PowerPoint ponían las fotos y todo, que habían instigado a la violencia. Sí, te la violencia. Entonces, ya con la presencia ya con el monseñor, ahí en la casa del maestro, hizo unos ritos y todo lo demás, se menguó eso, ¿Se pacificó? Se pacificó, yo diría eso, se pacificó el momento eso. Porque era un momento de mucha tensión. Claro, ¿no? por eso le llamé primero internamente al monseñor, le dije, mire, yo creo que es usted la única persona que puede mitigar todo este tema violento que hay en la ciudad, porque no era el afán ni el interés pues de hacer lo que se hizo, ¿no? Claro. Eso desbordó, como quieran tomar. Pero desbordó fuera de la dirigencia del frente, fue un desborde popular. Claro, no era una orden de Donadío. Donadío no era un tipo de... No. Tenía floro es para... más, le acusaban mucho de ser muy moderado. Pues claro, los izquierdistas, claro, los revoltosos. Los revoltosos, le acusaban más de eso, ¿no? Y lo mismo Barletti tampoco no era de los que realmente... No. Él hacía huelga de hambre, pero no era que agredía al rival. No, definitivamente no. Y entonces, al día siguiente llevan los fiscales. El fiscal ad hoc que le llaman, solamente para eso. Así, pero hay otro, son dos, pero uno es el que nos llaman. Yo obviamente no me abstuve de concurrir, ¿no? Es tiempo la fiscalía estaba donde es ahorita restaurante, el Jaguasaí, por ahí cerca había un local. Claro, ahí estaba la fiscalía, en la Fiscarral. En la Fiscarral, ahí está la fiscalía. Bueno, y resulta que nos citan, yo me voy, primero fue Donadío, creo, y creo que a Chávez Sibina también le involucran un poco porque él había prestado, creo, parlantes, no sé cuál fue su participación de él, no me acuerdo mucho, pero nos salimos como que los incitadores. Bueno, y resulta que, por suerte, el fiscal que viene era amigo de un ex fiscal, a quien yo le agradezco mucho su participación, del doctor Meléndez. ¿Te acuerdas? Jaime Meléndez. Él había sido fiscal, ¿no? Claro. Claro, y dejó la fiscal, no sé si era fiscal todavía en esa época. Y él era amigo del fiscal que estaba viniendo. Y Meléndez conocía todo lo que había ocurrido ese día, porque obviamente vive aquí. Claro. Y entonces le contó a él exactamente lo que iba a pasar. Entonces me comenzó a preguntar el fiscal y el Chato Vargas estaba a mi lado. Él era mi abogado. Y entonces había un mayor ahí que me quería involucrar de todas maneras. Decía, el otro. Pero le decía el fiscal, un momentito, le dice, el que hace la pregunta. Soy el titular. Sí, yo soy el que hago las preguntas, le decía. Y dale, que otra vez se metía. Oiga, le dice, por favor, yo soy el que pregunto, no usted. ¿Ok? Ok, se calmó. Y Chato Vargas intervenía, más o menos me orientaba de cómo era la cosa. Ahora me hicieron firmar ya el acta, que todo lo demás. Y salimos pues en libertad, ¿no? Porque realmente había pruebas de que ese día, como te digo, por gracia de Dios, yo no incitaba ni llamaba. No, era todo lo contrario, completamente lo contrario. Y cuando narras eso de que cierran la transmisión, ¿sentiste temor en algún momento por tu vida, por tu libertad? Mira, yo más que nada lo que temía era por todos los que estábamos ahí adentro, por todo lo que
podíamos perder realmente uno la vida, el otro herido, esto, lo demás, porque realmente era desenfrenada la situación. Pero yo no sé, por ejemplo, quiénes son los que han alentado la quema del Palacio de Justicia. Algunos decían que había gente que estaba interesada en quemar los documentos que había en el Poder Judicial, que favorecía varios políticos. Que de hecho que se ha alargado mucho los procesos. Claro que sí, porque han comenzado a buscar a los abogados que tenían expedientes en movimiento y todo lo demás. Pero un poco siempre se teme, ¿no? Uno puede ser valiente hasta que te llega la muerte, ¿no? Claro. Ahora, 20 años después, la clase política, los dirigentes, el Frente Patriótico, los líderes de esa época, 20 años después, ¿cuál sería la lección aprendida de todo eso? Que definitivamente pues las cosas hay que llevarle por los canales democráticos, pero que llegado un momento puede haber movilizaciones, puede haber realmente manifestaciones, pero no desbordarse en este tipo de actos que generó realmente incluso miedo en la población, ¿no? Porque eso es lo que ocurría, ¿no? Que tenían miedo de salir a su casa. Claro, tenían miedo pues porque todo lo que había ocurrido, ¿no? Y siempre se tiene temor, pues, porque cuando viene una horda de esas, ese día incluso que te digo que yo les encontré en la calle García Sanz, ellos prácticamente me empujaban, por decirlo de alguna manera, a salir, a liderar para ir a incendiar la vía de la FAP, la vía de militar, la vía de la Marina. Yo en la vida pues iba y eso, pero digamos, entre comillas, amigo de ellos, digamos, ¿no? O sea, claro, el grupo de yo ellos. era el grupo de ellos, ¿no? O sea, particularmente... Pero notabas violencia en sus palabras. Sí, yo les notaba que querían sangre, que querían destruirlo todo, ¿no? Y eso yo no iba a prestar de ninguna manera. Yo le dije, no, vamos a esperar, todavía va a haber aquí en una reunión con el Frente Patriótico, están llegando congresistas, va a ver cómo aminoramos la situación, porque ya se había hecho demasiado daño. Pero en Lima malentendieron también las cosas, no sé si a propósito, ¿no? Resulta que en Lima salió información que el pueblo de Loreto se había manifestado de esta manera por el abandono que habían sufrido, que y el otro por acá, ¿no? Eso salió en los periódicos. ¿Y no era eso? No era eso, pues el asunto era enteramente defensa del territorio nacional, pues esa era la agenda del Frente Patriótico. Un afán patriótico. Muy claro que sí. Eso era, porque así nació el Frente, ¿no? Después ya la izquierda en general, como había nacido antes, realmente el Frente Patriótico, le cambiaron la denominación, porque esto que comienza conmigo es un asunto que parte de Manuel Dornelas realmente. Ah, ¿sí? ¿Te acuerdas de Manuel Dornelas? Claro, el director del Expreso, luego se hizo embajador de Uruguay, Uruguay de Perú. Se hizo muy amigo mío por aquello de las elecciones internas de la Federación de Periodistas. Nos vino varias veces acá, conversó, se hizo muy amigo, yo fui corresponsal del Expreso después también con él. Resulta que él pertenecía a la escuela diplomática del Perú. Y él pertenecía a esa entidad, ¿no? Entonces él me cuenta un día, me dice ahí en Lima, hola, me dice, ¿qué tal otro? Hoy te voy a decir una cosa, me dice, ahí en la escuela diplomática ha trascendido una información que el presidente Fujimori le había dicho a un presidente ecuatoriano antes de Mahuán, no me acuerdo su nombre ahorita, que le iba a dar una ¿cómo se llama esto? Enclave. No hablaban de enclave, sino una... Zona liberada. Algo así era, pero tiene un nombre muy particular que ahorita se me va de la cabeza. Era que... Soberanía. Ah, soberanía. Ajá, soberanía, Pero hay un término, que no me acuerdo ahorita, al Perú, que habían suscrito incluso eso, ¿no? Estaba guardado. Estaba guardado eso, que habían suscrito eso, ¿no? Entonces, cuando yo vengo acá a Iquitos, se lo cuento a Donadío, pero antes yo hago un comentario. Y Donadío viene y me dice, ¿qué cosa es esto? ¿De qué estás diciendo? Yo le cuento lo que me dijo Dornelas, ¿no? Toda la cuestión. Pucha, me dice, pero ¿cómo podríamos realmente levantarle al pueblo, o sea, para que reaccione el pueblo, ¿no? Tuvieras que seguir haciendo como una letanía este tema de la... Eso lo vamos a... sí, para la entrega, para estar en contra de la entrega. Entonces, aquí yo le digo, ¿por qué no le ves a Eloy Pizango? Le digo. Era el único sindicato que estaba vivo
Aquí, la CGTP y la Construcción Civil no figuraba para nada, no era nada, un tal Bocanero, no sé quién era, pero no figuraba para nada. Eso que la gente lo sepa. Sí, Manuel Coroná fue lo que le hizo crecer. Después no había nada, solamente el SUTEP. Y se va a verle a Eloy Pizango, y Eloy Pizango parece que conversa con él, le dice que todo su apoyo. Entonces viene al día siguiente donde digo, ya me dice, ya tengo la respuesta de Eloy Pizango, el SUTEP va con nosotros, hay que hacer esto, comienzo a entrevistarle, comienzo a esto por acá. Y bueno, pues hay una retahíla de acontecimientos que ocurren, ¿no? Pero comenzó un poco. Entonces yo le doy la idea ahí en la radio, digo, hay que formar, digo al ingeniero Don Diego, la Junta Patriótica de Loreto. Recordando lo de Leticia. Claro, porque incluso una revista que había sacado de esa época, aquí en circulación, era un semanario, yo pongo ahí que la primera movilización es la Junta Patriótica de Loreto, así nace, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Recordando la gesta de Leticia. Claro, porque eso era obvio, porque lo que estábamos luchando era por eso. Entonces los de la izquierda, que habían hecho nacer la Junta Patriótica de Loreto, el Frente Patriótico de Loreto, entonces dicen, pero ¿por qué no? Y ese Frente Patriótico no tenía trascendencia absolutamente de nada, ¿no? Porque incluso algunos de sus fundadores también estaban en Tarapoto y todo lo demás. Entonces le cambian a la Junta Patriótica de Loreto y le hacen Frente Patriótico. ¿Por qué razón? Para que tuviéramos una agenda mucho más amplia que la defensa de la soberanía nacional, ¿no? Y lo que defendía, lo que proponía, lo que había suscrito fue una soberanía funcional. Ahora me acuerdo. Soberanía funcional que le llamaban, claro. ¿Te acuerdas de ese término? Claro, ese es el término que se eso fue lo que suscribieron con el presidente antes de Mahuat, con el presidente ecuatoriano. Y ya era un anticipo de lo que se veía. Y total, sucedió pues de que ya le cambiaron al Frente Patriótico de Loreto, ¿no? Pero yo de todas maneras... como que se apoderó de eso, ¿no? Claro, y no quiso nunca soltarlo, ¿no? Porque le habíamos hecho crecer tanto al Frente Patriótico de Loreto que pues devino ya en una situación de ventajas para algunos, ¿no? Que utilizaron el Frente. Buscaban esa ventaja. Sí, ventaja, que todo el mundo quería ser ya presidente del Frente. Tú te oponías siempre. Sí, lógico. Desde que salió Donadío yo dije, esto no camina. Porque realmente yo veía otro tipo de intereses en toda la gente, ¿no? Y fue una oportunidad perdida, ¿no? Porque se hubiera podido lograr más cosas para el pueblo. Por lógico. Eso yo los he dicho varias veces, ¿no? Incluso había gente un poco mezquina también, ¿no? Se iban a veces a perorar en otros medios, en otras emisoras. Todos se querían generales de ese triunfo. Nunca mencionaron realmente a la radio, ¿no? Que había forjado. Y fue donde se inició, ¿no? Cuando se inició todo, ¿no? Y cuando iban a la radio, hablaban que la radio, que el otro, o sea, cuando estaban ahí con nosotros. ¿Y tú notabas eso? Yo noté eso, ¿no? Entonces les acepté 1 año, 2 años, después cuando los años siguientes se fueron, yo no quería ni hablar eso ya, porque eso ya había terminado para mí. Tú sabes que cuando se termina un laudo, se termina como ha hecho Evo Morales, ¿no? Evo Morales ha perdido en La Haya, ¿correcto? Ya se firmó, se zanjó y todo lo demás. Ha venido al Perú, ha ido a hilo, a ver, ya vamos a utilizar lo que nos dio en algún momento el gobierno peruano y vamos a sacar la carga por ahí. Para mí es igual, ¿no? Ya se concluyó este tema y todo lo demás. Y se zanjó, pues... ¿Se logró de alguna manera la paz para ti entre estos pueblos? Porque eso cada enero era un conflicto en algún lugar de la frontera. Sí, pues, entonces... pero obviamente, si se quiere, se amortiguó la enervación que había por la protesta y todo lo demás. ¿Por qué razón? Porque ya las localidades de Sarimiriza y Pijuayal no eran pues tal como les había ofrecido Fujimori un bocado para ellos, ¿no? A ellos no les interesaban ni de baño, ni les interesa nada, ¿no? Y a pesar que les han dado por 50 años, ¿no? Ya no había un poco de razón de ser. Pero el Frente Patriótico dejó esa agenda y se dedicó enteramente a otro tipo de cosas, ¿no? Que al final de cuentas pues eran llegado el momento eran dejados de lado, ¿no? Cada quien jugaba ya por los intereses. Hasta llegar a la actualidad del Frente Patriótico, que no es nada, ¿no? No es nada, pues, y lo peor todavía, pues, que ante los ojos de la gente daría la impresión que el que ordena una movilización, ordena un paro que no tienen éxito es desde el gobierno regional, ¿no? Es un poco.
Eso es lo que dice la gente, ¿no? Porque eso es lo que ve la Y gente. además eso se ha comprobado, ¿no? Claro. Porque Meléndez quería protestar en Lima y llevaba a los dirigentes del Frente Patriótico. Claro, era pues natural. Y ahora mismo, en los últimos tiempos, por querer quedar bien con Vizcarra, también, porque eso hay que decirlo, él moviliza, él saca a la gente a la calle. ¿Por qué razón? Porque Lima le está viendo Vizcarra como un apoyo en este tipo de manifestaciones. Claro que sí, ¿no? Eso es así. Entonces hay que la política es la utilización pues, de todo tipo de factores para intereses propios o de grupo, ¿no? Ahora, una pregunta de coyuntura, James. Después de las elecciones, viene un nuevo gobierno y todo eso. Tú has sido político, periodista político mucho tiempo. ¿Te produce desazón los políticos, los gobernantes que entran y no hacen nada? ¿Qué piensas de la política y los políticos? Una decepción total para este pueblo nuestro, ¿no? Una decepción grande, en todo sentido de la palabra, comenzando hasta una decepción del proceso electoral. ¿Cómo puede ser posible que ya va a ser casi un mes? Ya hasta pasó, ¿cuánto tiempo ha pasado? Y hasta ahora la OMP no da un resultado. El jurado electoral especial se contradice, dice, me falta solamente 16 actas para darle para la provincia. Total, resulta que sale otra vez el jefe de la OMP, dice, ¿sabe qué? Hay 20.000 y pico de votos que falta con... ¿Cómo? No se sabe. Entonces están generando una incertidumbre y además una suspicacia tremendamente grande, que podría terminar, si se demoran más, podría terminar hasta en cuadro violento, porque el otro va a creer que realmente le han sacado la vuelta, ¿no? Esa es la cuestión. Pues ni cada gobernante que entra, pues, yo creo, siempre lo he dicho, generalmente llegan al poder por simpatías, no llegan por un planteamiento claro, preciso, ¿no? Convicción, no. Mira, yo te voy a decir una cosa, a veces ofensivo, ¿no? Pero a lo mejor José Barlete decía que realmente los profesores, y él era profesora, decía que tiene una mirada muy cerrada hacia su labor pedagógica, ¿no? Que no tenía una visión mucho más amplia, grande, como tienen otros profesionales, pues decía, así decía Pepe Barlete, ¿eh? Te lo digo. Mira, ¿quién lo decía? Y claro, ¿y quién lo decía, no? Y a veces haciendo una reflexión, pues llegado el momento, puede haber discrepancias, obviamente, ¿no? Pero generalmente los profesores pues ven mayormente el campo pedagógico de su materia, de su entendimiento magisterial, ¿no? Pero él decía de que más bien otras profesiones, otras instancias tienen un panorama más amplio políticamente hablando, profesionalmente hablando, ¿no? Puede haber estado equivocado, pero eso era lo que él decía, porque él tenía un pensamiento propio, ¿no? Como decía Ramón Alfredo, mira, cuando era que Donadío, que el presidente, Ramón Alfredo decía, mira, te voy a decir algo, con Pepe Barlete de secretario, cualquier persona puede ser presidente del Frente Patriótico, pero eso no era tan, porque Donadío tenía una especie de carácter, tenía una especie de imagen, de liderazgo y todo lo demás, ¿no? Que no se quería aprovechar del cargo, ¿no? No. Que él estaba tocando puerta de la autoridad. Y además él se fue de aquí herido, traicionado, diría yo. Traicionado, esa es la palabra. Él se sentía traicionado. Se fue a morir en Trujillo. Claro, se sintió traicionado. Yo conversé con él antes que se fuera, ¿no? Y con su hijo también. Me decía, ¿cómo puede ser posible? Me dice, que la gente me haya traicionado de esa manera, porque fue a una votación para Congreso y no votó nadie casi por él, más que un grupo de personas, ¿no? Eso le dolió muchísimo, a pesar de que ya una vez fue diputado, ¿no? Pero eso sucede, porque yo me acuerdo, acá en Punchana se decía que Armando Dávila había sido el gestor del municipio. Cierto. En Belén, Ranil el gestor del municipio. Y se han cansado de postular y nunca han logrado voto. Pero ¿sabe por qué razón sucedió esto tanto aquí como en Belén? Porque, por ejemplo, estas personas pueden ser todo movidas, tienen su